11 minutos. Como todos ustedes saben, la Corte Suprema de Justicia abrió causa penal contra el expresidente Martinelli. Y nosotros, precisamente, pues seguimos abordando este tema que es de gran interés para todo el país. Está con nosotros el abogado Carlos Carrillo. Él es parte de la defensa, precisamente, del expresidente Martinelli y actual diputado del Parlacén. Licenciado, buenos días. Buenos días. Y gracias por pasar nuevamente por acá. ¿Cuántos abogados forman parte de la defensa en este momento? Bueno, hay diferentes abogados, pero los que están ahora mismo constituidos frente a la Corte Suprema de Justicia, específicamente en este caso, es el licenciado Rogelio Cruz y el licenciado Sidney Citón, que son los que formalmente atienden la defensa en este proceso, que es el que se ha admitido. Hablamos hace un rato con el doctor Renato Pereira. Él es otro abogado observador de lo que está sucediendo en este país. Usted es parte de la defensa, obviamente, pues su manera y el trato para con este caso pues debe ser distinto como abogado defensor. ¿Cuál es su primera reacción ante lo que tomó, la decisión que tomó la Corte ayer de acoger esta querella presentada por Juan Joné? Bueno, mira, esto hay que aclarar dos cosas. Se trata de un proceso acumulado en el cual la propia Corte, hasta donde se refiere el comunicado de prensa, no se tiene todavía la misma resolución. Lo que dice es que no considera al profesor Joné como querellante, pero se toma la denuncia dentro de una acumulación con otra investigación de la fiscal Chevalier. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ha hecho la Corte es admitir una investigación y establecer que se tiene que regir por los parámetros del nuevo sistema penal acusatorio, que es lo que la impronta establecida en la Corte Suprema de Justicia. Aquí ya comienzan algunas situaciones que va a haber que dar explicaciones, no son fáciles de asimilar. Por ejemplo, de que un expediente esté dividido en dos. Va a haber una justicia por un solo hecho. Institucionalmente, una parte en referencia al diputado o diputados que aparezcan está en la Corte Suprema de Justicia y la otra parte estará en la justicia ordinaria en manos de una fiscalía y de juzgado de circuito. Esa primera situación ya parece ser un poco contradictoria, pero no es algo nuevo, sino es producto de una ley que se modificó y que dispone pues la duplicación de un expediente. Va a haber cuestionamientos en ese sentido. Esto tiene que ver porque existe el sistema penal acusatorio, entonces. Correcto, pero en esta primera parte es porque existe un diputado que es tratado con una prerrogativa funcional y existen otras personas naturales que no tienen esa prerrogativa funcional. ¿Usted cuando habla del diputado del Parlacén? Correcto. El diputado sería en este caso el expresidente Ricardo Martinelli. Claro, para que la gente no se vaya a confundir. O sea, cuando usted habla de diputado, es diputado del Parlacén. Correcto, sí. Y hablamos del expresidente Ricardo Martinelli, que está en Guatemala en este momento. Correcto. Entonces, este es el primer punto de vista en el sentido como espectador. La comunidad va a tener que primero realizar esto. O sea, hay dos tipos de justicia. Se habla entonces de la conveniencia o inconveniencia de un sistema a otro. El sistema acusatorio, un proceso oral con unas previsiones, unas proscripciones de defensa para ir directamente en base a principios de oralidad a un proceso más acelerado. Ok, yo le voy a hacer una pregunta que yo considero que puede ser una pregunta bastante difícil como defensa del expresidente Martinelli. Considerando el panorama que se está viendo, la manera en que se han llevado casos similares al del expresidente Martinelli, ¿ustedes quieren y le recomiendan al presidente que regrese de Guatemala y que enfrente acá en Panamá o que se espere un tiempo hasta que las cosas, pues, no sé, cambien un poco? Bueno, mira, te explico. Toda persona tiene la obligación de atender cualquier requerimiento de la justicia. O sea, eso hay que partir de ese principio. Ahora mismo no hay un requerimiento contra el expresidente Martinelli. Okay. O sea, en este momento no hay absolutamente nada que restrinja o que sea coercitivo contra el presidente Martinelli. Lo que ha sucedido es que han admitido una denuncia en la cual él está siendo vinculado. Claro. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, potencializar eso a, por ejemplo, distorsionarlo a que la Corte abre causa criminal. No. Primero se tienen que dar una serie de pasos y dependiendo de los resultados de las investigaciones seguirán otros pasos sucesivos. Claro. Por ejemplo, si se encuentra evidencia o el fiscal, magistrado fiscal, considera
que hay suficientes evidencias luego de realizar una investigación, entonces hará alguna formulación, pedirá una audiencia de imputación. ¿Este titular entonces de hora cero no es correcto? ¿La Corte Suprema de Justicia abre causa penal a Martinelli? No, lo correcto sería decir la Corte Suprema de Justicia admite. Investigación en relación al expresidente. Muy bien, entonces los pasos a seguir ahora rápidamente es, esto va ahora a una investigación. Primero primero al fuero electoral. Para que se levante el fuero electoral. Para que se levante. Luego la notificación. Luego de eso pasa a la Corte y entonces se va a tener que debatir qué prerrogativas tiene como Parlamento Centroamericano o miembro del Parlamento Centroamericano de conformidad a lo que leíste hace unos minutos y qué interpretación da la Corte a eso. Si la Corte pide el desafuero del Parlamento Centroamericano o considera que no. Tradicional e histórica. Considera que no es necesario. Correcto. Para seguir adelante con la causa. Exacto. Existen precedentes de que la Corte ha solicitado al Parlacén el desafuero o la constatación de la existencia de una condición. En otros casos anteriores. En varios casos, si hay diputados del Parlacén que han estado sometidos a procedimientos de esta naturaleza. Ahora, licenciado, usted dijo algo muy interesante porque yo le pregunté, vamos a suponer, todo esto es especulando un poco, de que el presidente no regrese en los próximos 15 días porque decidió tomarse un descanso y no quiere volver al país por X o Y razón. Y durante todo este periodo sucede lo que usted estaba mencionando. Ya fue al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral levantó el fuero, regresó a la Corte decidió entonces encauzarlo y citarlo para indagatoria o para entrevistarlo o para como se llame. Y yo le decía, si todo esto sucede en este lapso, podría darse el caso de que si el presidente regresa, lo retengan en el aeropuerto y lo lleven directamente para indagarlo. No. Y usted me decía que no. Porque esto se está realizando bajo el sistema penal acusatorio y es muy distinto a lo que sucedió con Alejandro Agaruz, con Gustavo Pérez y con el señor Rafael Guardia, que los llevaron para declaración indagatoria y ahí mismo quedaron bajo medidas cautelares detenidos en detención preventiva. Mira, Iván, eso que tú has explicado es la contradicción que la gente va a tener que comenzar a asimilar. En el sistema inquisitivo, el fiscal puede ordenar todo eso. En el sistema inquisitivo es el que ha existido. El que existe. Vamos a ponerle en el sistema tradicional. El tradicional. El sistema que todo el mundo conoce es ese. El fiscal tiene facultades para ello. En el sistema acusatorio, a diferencia de ese, el único que puede ordenar en esta etapa de investigación es el fiscal tiene que solicitarlo al juez de garantía. Y esas decisiones son revisables. O sea, el Oiden Ortega a Jerónimo Mejía. Correcto. Cualquier situación en un momento determinado que requiera por ley, por ejemplo, en el hecho de hacer una imputación de cargo, tienen que pedirlo. En el hecho de hacer algún tipo de diligencias que requiera garantizar el debido proceso, el juez de garantía debe tener. Si el fiscal hace una actuación dentro de un término establecido por ley, el juez de garantía tiene que avalarla en caso y solamente en caso de que la ley lo permita. Entonces, la percepción pública de que ya abrieron causa criminal y que Ricardo Martinelli está acusado no es congruente con la realidad. Entonces, la docencia hay que comenzarla haciendo, diciendo, ok, sí, mira, admitieron una denuncia en la cual está vinculando al expresidente Martinelli. Esto comenzó ayer con un comunicado de prensa, hoy debe estar saliendo una resolución, ponle que por temprano mañana o el día lunes estén mandando la solicitud al Tribunal Electoral, hay que hacer un procedimiento en el Tribunal Electoral, pero ya omitir todas estas cosas para decir otra situación o crear una expectativa, ya está enturbiando la labor que tiene que realizar la Corte Suprema. Ahora, licenciado, pero pareciera que todos los caminos conducen a Roma, o sea, pareciera que hacia allá se encamina todo. Entonces, ¿para qué vamos a someter a un proceso? Pues entonces digamos que... No, o sea, entonces, como parte del proceso me refiero. Correcto, pero lo que quiero decirte es que ya si uno prevé o dispone o exige un resultado, no se está hablando de proceso. Entonces, en estas coyunturas políticas, las prerrogativas funcionales juegan un papel importante. ¿Por qué? Porque si en este momento estuviera la decisión en manos de un fiscal del Ministerio Público para tomar una decisión en cuanto a Ricardo Martinelli, pudiera darse cualquier situación. Te pongo un ejemplo. Todos los juristas, y lo hemos repetido muchas veces, saben que por las escuchas telefónicas no hay detención. Todas las personas en este país que han sido acusados de escuchas telefónicas, ninguna ha estado detenida.
Sin embargo, en esta coyuntura se detuvo al señor Garús, que no tiene absolutamente otro cargo en ese sentido que el de escuchas telefónicas, delito contra la libertad individual de las personas, de la intimidad. Entonces, con estas contradicciones se está contaminando el sistema. Aquí hay que tener el valor y la entereza de hablar fríamente y sin apasionarse por buscar un resultado. Mira, vuelvo y te repito, para que la gente asimile que la justicia que va a tener el expresidente Martinelli en la Corte no va a ser igual que la que tienen todas las personas de la provincia de Panamá, del circuito de Panamá, para enfrentar un caso, ya eso va a significar que la gente se va a sentir una discriminación. Pero esto no es producto de ahora. Y confundida también, si no se explica. Totalmente, pero esta confusión viene... ¿Por qué es así? Porque tenemos un problema que los factores políticos determinaron que esta república no era unitaria, que esta república está por zona geográfica. Entonces tú tienes que Coclé y Veragua, y a partir de hace 2 años, Herrera y Los Santos tienen un sistema judicial distinto, totalmente. Ya no existe el tradicional. No existe. No es que, mira, yo quiero que me juzguen por el tradicional y no, yo quiero que me juzguen por el sistema penal acusatorio. Correcto. Y las disposiciones políticas que se tomaron nos han dividido y Ahora, frente a esta aberrante situación, se da un caso de esta magnitud que la gente va a quedar confundida y la justicia tiene que elevarse por encima de eso para decirle a la comunidad, no, nosotros tratamos a todos los ciudadanos como pares y que en este caso va a darse el debido proceso. Ahora, licenciado, yo estoy seguro que muchos en casa, al igual que yo, se hacen la pregunta, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia, en este caso, que sería el encargado de llevar adelante el juicio, si se da, lo hace con el sistema penal acusatorio y el resto de la provincia o el resto de las instituciones no? Porque así lo dispone una ley, y una ley que en un momento determinado no se... objeto? Porque era la realidad, no había los fondos, no había el presupuesto, no había la instrumentalización, y producto de la miseria de la justicia nos sometieron no a Ricardo Martinelli, a todos los panameños a una discriminación. Pero ahora, cuando está una persona de ese foco, entonces ahora es que vamos a ver los defectos de la justicia. Te pongo un ejemplo. En el caso de los legisladores, en un término muy rápido se pidió el fuero electoral, el levantamiento del fuero electoral, y se llegó a notificar y todo lo demás. Ahora, la misma Corte Suprema de Justicia, con otro tipo de procedimiento, lo que hace es admitir y después pedir el fuero. ¿Cómo tú explicas esa diferencia al público? ¿Cómo tú no creas una percepción? No estoy diciendo, y esto sí parcializadamente, sino es realidades que en este momento, cuando ya debiera estar la justicia fortalecida enfrentando un problema de que es una denuncia que se va a admitir o no, debió por lo menos tenerse la percepción de uniformidad. Entonces, si tú tienes un tribunal débil y tú tienes un tribunal que se contradice en sus procedimientos, la justicia va a ser más difícil. Mira, es bueno hablar de la dignidad y la formación de las personas. En el caso de los magistrados, nadie puede cuestionar en un momento determinado su preparación, a diferencia de otras funciones públicas. En este caso, es el momento en que la Corte tiene que afianzar la fortaleza y la uniformidad. Pero ya hay 2 primeros pasos que están haciendo sentir y le están diciendo al público en su cara, hay 2 tipos de justicia. Eso no es bueno. Licenciado, ¿qué mensaje envía? Esta pregunta se la hice hace un rato al doctor Renato Pereira. ¿Qué registra usted? ¿Qué mensaje envía a la Corte Suprema al decidir de manera unánime que se vaya adelante, que se siga adelante con este proceso? O sea, que se admita la denuncia. Bueno, eso es una posibilidad, eso es que estuvieron de acuerdo en los criterios jurídicos. La situación que los resultados y los efectos de esa unanimidad se está permeando, se debe entender simplemente en el sentido de que existe unanimidad, que se cumplieron unas formalidades y que se tenía que admitir una investigación que vinculaba al expresidente Martinelli. ¿No lo analizan ustedes o lo consideran quizás, como algunos han dicho, injerencia de otras fuerzas? Mira, en todos lados, mira, aquel que diga que es totalmente o 100% o puramente independiente no es cierto. Todos los humanos dependemos de factores hasta personales, psicológicos, hormonales, de toda naturaleza. La independencia es un ideal que debemos tratar de tener. Sin embargo, el que venda, el que hay el Estado perfecto, está hablando cuestiones no reales. Aquí tenemos que hacer un esfuerzo
y enfrentar y fortalecer el sistema. El problema está que los intereses egoístas en un momento determinado fuera de la justicia están destruyendo un sistema. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer como parte del sistema, como usuarios del sistema, es fortalecerlo, para bien o para mal, pero tenemos que partir de cero. Las presiones deben existir. Lo que debe hacer el funcionario judicial es someter al debido proceso sus causas y actuar con convicción. Eso es todo. Vamos a escuchar en este momento declaraciones precisamente del expresidente y actual diputado del Parlacén, el señor Ricardo Martinelli, desde Guatemala ayer. Esta declaración creo que es de ayer a su llegada al Parlacén allá en Guatemala. Sí, yo tengo mis negocios allá, yo vivo en Panamá, yo no tengo nada que esconderme, absolutamente nada. Y voy a demostrar que el señor Juan Carlos Varela es un sinvergüenza, es un vago. Y voy a demostrar que el señor Juan Carlos Varela no está siguiendo el debido proceso que implica y se está metiendo en el órgano de la Corte Suprema de Justicia, está influenciando en las decisiones de los magistrados, está coaccionando a testigos, él y su hermano. Hoy a su hermano, por ejemplo, por un delito que sí es punible, lo cogieron comprando bolsas de comida en una compañía veterinaria. Apuesto que a él no le pasa nada. Yo soy un fiel respetuoso a las leyes, yo soy un demócrata de verdad, yo no soy un tira la piedra y esconde la mano como el presidente Varela. Él lo que tenía miedo es que yo fuera a denunciar, porque voy a denunciar en Europa, en Estados Unidos, y voy a dedicarme a denunciar lo que está sucediendo en Panamá. El gobierno panameño está totalmente estancado, paralizado en Panamá, no se hace ninguna obra. El presidente Varela no hace nada más que perseguir inclusive a las personas que compiten con él. ¿Cuál sería la estrategia a seguir en este momento por bueno, parte mira, de la defensa? En este momento es invocar los derechos del señor Martinelli, y hoy ya la defensa se va a pronunciar públicamente de una manera formal en el transcurso de la mañana, y se impondrán un resumen de las cosas. Ya te lo adelanto, desde el momento en que se conoció que se iba a tratar el tema, la defensa advirtió tres cosas: lo del fuero electoral, lo del Parlacén y la existencia de dos expedientes por una misma causa. Esa situación van a ser los primeros temas, pero en el día de hoy se van a dar ya cosas más puntuales sobre las acciones y lo que se tenga que hacer para que se respete el debido proceso. Se lo pregunto exactamente como lo hice fuera de cámara antes de iniciar esta entrevista, y quizás yo siento que algunos en casa se harán la pregunta. ¿El Parlacén puede ser la tabla de salvación para el expresidente Martinelli? Mira, si se ve así, entonces se va a disponer que ya estamos partiendo de un prejuicio, que es que ya tienes responsabilidad. Entonces estás buscando una tabla de salvación. Primero, esa lógica. Pero en caso tal de que fuera así, de que sí existe una causa y hay un juicio y hay un proceso, una audiencia, tiene que haber una condena, tiene que haber tal. Para hablar de tabla de salvación, tiene que haber por lo menos una condena, decir, ok, te condenaron o eras culpable de esto y se logró esto. No, lo que se está aquí diciendo, y volvemos a decir lo mismo, es que la persona tiene prerrogativas funcionales. Tú no le puedes pedir a una persona, y menos, porque nosotros lo hemos sostenido durante muchos años, es que las prerrogativas funcionales, o lo que se entiende como equivocadamente algún tipo de inmunidad, son hechas para la gente en oposición a las instituciones por sus ideas o por sus actuaciones. La inmunidad o la prerrogativa funcional no es adecuada para una persona que está en gobierno. Se hace para la persona que está en un interés contrario a los que ejercen o detentan el poder, independientemente de eso. Pero si se ve como tabla de salvación, si se ve como excluir la justicia, lo que se está es teniendo una percepción de impotencia del sistema, y eso nos está contaminando. Aquí debemos partir de la base. Tenemos un sistema judicial y tenemos que concluir. Vamos a hacerlo, pero tenemos que creer en el sistema. Ah, no, que si fallan de una forma o que si resuelven de otra, entonces que estaban a favor. No, vamos a dejar que sea un juicio y un procedimiento justo y respetando las previsiones legales.